Muy buenos días a todos los que nos escuchan hoy en nuestro webinar sobre estrategia de redes sociales para startups. El objetivo de este webinar va a ser principalmente mostrarles cuáles son los lineamientos básicos para tener una estrategia de redes sociales en su empresa. Voy a empezar contándoles brevemente qué es una estrategia de redes sociales. Básicamente, una estrategia de redes sociales incluye aquellas acciones detalladas que se van a llevar a cabo para alcanzar los objetivos de marketing de la compañía, y esos objetivos se pueden lograr a través de redes sociales, o al menos algunos de ellos. Entonces, la estrategia está orientada principalmente a determinar por medio de qué acciones en redes sociales vamos a ayudar a lograr esos objetivos de marketing. Cuando ustedes vayan a empezar a determinar esa estrategia, lo primero que deben consultar, bien sea si ustedes son unos consultores externos o hacen parte de la empresa, deben consultar con los diferentes departamentos cuál es la meta de esa estrategia. Por ejemplo, en el caso de una clínica, el objetivo probablemente será aumentar las reservas de consultas dentales. Es un objetivo alcanzable a través de redes sociales porque precisamente las redes sociales permiten alcanzar un mayor número de personas y promocionar la clínica si se tratase de una clínica. En el caso de un hotel, el objetivo sería una mayor cantidad de reservas. En el caso de un sitio web de noticias, probablemente el objetivo sería lograr mayor número de visitas. En el caso de WordCamp, queremos lograr varios objetivos. Por ejemplo, uno de ellos es lograr un mayor número de registros de usuarios nuevos en nuestro sitio web. De esa manera, un mayor número de personas conocerá la herramienta. Pero no solo eso, también tenemos como objetivo tener un canal a través del cual podemos atender sugerencias, preguntas, reclamos de nuestros potenciales clientes o de nuestros clientes actuales. Entonces, lo principal primero es determinar cuál es esa meta de la estrategia. ¿Para qué van a crear las redes sociales? ¿Para qué van a crear esa estrategia? Eso vendría siendo como un objetivo general, el gran objetivo general que tendrían ustedes a través de esa estrategia. Después de haber establecido esa meta, tienen que empezar como tal con el desarrollo de la estrategia. Pero no deben empezar inmediatamente planteando de una vez qué tipo de publicaciones van a hacer, sino que deben hacer primero un análisis previo de qué es lo que ustedes tienen en la actualidad en términos de redes sociales y cómo se puede mejorar. Como pueden ver en esta diapositiva de la presentación, hay 4 etapas en esa estrategia. La primera etapa es la etapa previa de análisis que les acabo de mencionar. Después viene una etapa donde se determina esa estrategia y esas tácticas que son las acciones concretas que se van a llevar a cabo. Después viene la ejecución y después viene la medición. Todas esas etapas son sumamente importantes
y voy a entrar a detallar la etapa previa de análisis. Bueno, esto es lo que ya les mencionaba. Antes de hacer el análisis, sin embargo, tienen que establecer una meta básica y después empieza esa etapa de análisis, que también denominamos auditoría. En la auditoría deben determinar cuál es la situación actual de la empresa en términos de estrategia. Si es que ya existe una estrategia, bueno, ¿cuál es esa estrategia? Si usan Google AdWords, es decir, publicidad en Google, cómo la están usando, cómo les está yendo, qué campañas ya tienen creadas y cuál ha sido su desempeño. Si han trabajado en posicionamiento en buscadores, en optimización para buscadores, también llamada SEO, también deben conocer cómo está funcionando. Preferiblemente deben conocer en general cuál es la reputación que tiene la empresa. Eso lo pueden saber a grandes rasgos conociendo cuáles son los tonos de los mensajes que llegan de la empresa, cuál es el feedback que se suele dar de la empresa a través de los canales digitales e incluso se puede hacer un análisis de usabilidad de la página web. Esto es un desglose detallado de lo que debe incluir esa auditoría. Entonces, si hay una página web de su startup, de su empresa, deben analizar esa página web. ¿Realmente funciona para lo que ustedes la crearon? Por ejemplo, si crearon una landing page cuyo objetivo es lograr que las personas se registren en el sitio web, como es el caso de la landing page de WordCamp, ¿realmente está logrando ese objetivo? Para saber si lo está logrando, pues deben tener acceso a ciertos datos y determinar si, por ejemplo, el porcentaje de personas que llegan a esa página web y se registran es suficientemente alto o no. Normalmente, si el porcentaje de personas que se registran en el sitio web no es mayor al 8%, 10%, probablemente hay un margen de mejora mucho mayor y se podría llegar a 20, 30%. Todo depende de la situación actual en la que se encuentre. Después tienen que conocer toda la información de la estrategia de marketing en redes sociales de la compañía. Lo que ya les mencionaba, si se han hecho campañas en redes sociales, bien sea a través de Facebook Ads, bien sea a través de Google Ads o de Twitter Ads o incluso LinkedIn Ads. Hay múltiples plataformas de campañas. Bueno, saber cómo se han hecho, qué mensajes se han enviado, cuál ha sido el tono de los mensajes, realmente le están llegando a los clientes que ustedes tienen o desean tener. Si no es así, entonces hay un margen de mejora en ese aspecto. Y una parte muy importante que no he mencionado es que deben conocer cuál es la información sobre la competencia que tiene su compañía. Es decir, no solamente se deben centrar en conocer cuál es la situación actual de ustedes mismos, sino cuál es la situación de sus principales competidores. Porque así van a poder determinar qué oportunidades de mejora hay, qué oportunidades de ganarle a la competencia existen. Entonces, parte de este proceso de auditoría es empezar a comparar los perfiles sociales, es decir, los perfiles de redes sociales, cualquiera de las redes sociales, de su empresa con los de la competencia. Una vez han empezado a establecer esas diferencias, cuáles son las estrategias que usa la competencia y cuáles son las que usan ustedes, van a poder empezar a encontrar esas tácticas, esas estrategias que necesitan implementar. Una recomendación básica es que cuando estén en este proceso, creen una tabla, como la que ven ahí en la presentación,
donde colocan las diferentes redes sociales. Ahí tenemos las principales en la parte superior y empiezan a hacer un análisis de las redes sociales de la competencia con respecto a ustedes. Dentro de lo más importante sí es cuántas publicaciones hace la competencia, qué tipo de publicaciones hacen regularmente y qué engagement o rendimiento o qué cantidad de interacciones tienen esas publicaciones. También, si lo pueden determinar, qué tráfico están llevando a la página web. En el caso de ustedes mismos, pues ustedes lo pueden saber fácilmente. Si pueden llegar a conocer también qué tráfico están llevando sus competidores, pues aún mejor. En este análisis no solamente se mira por encima los números, sino que también se detalla, por ejemplo, qué tono de lenguaje están usando a la hora de hacer las publicaciones. Entonces, así pueden determinar, por ejemplo, con qué tipo de mensajes están logrando un mayor número de interacciones, con qué tipo de posts, sean videos, sea un status, sean links meramente, con qué tipo de posts están logrando mayor rendimiento. No solamente es un tema de mirar a la competencia por el mero hecho de que es la competencia, sino también por aprender de ella. Es también un proceso de aprendizaje. En este proceso de auditoría, donde están comparándose con la competencia, no solamente logran determinar ustedes qué les falta o qué tienen a favor con respecto a la competencia, sino que van a aprender de la competencia. Después de esta auditoría, donde ustedes hacen ese análisis básico, viene algo que llamamos el análisis DAFO. En otros contextos lo llaman análisis DOFA, pero para efectos prácticos es lo mismo. Y como pueden ver en este cuadro, consiste en un análisis donde ustedes revisan cuáles son sus debilidades, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus amenazas y cuáles son sus oportunidades en términos de redes sociales. Las debilidades y fortalezas se refieren a esos factores internos que suponen una limitación para nuestras acciones en el caso de las debilidades o que suponen una ventaja competitiva en el caso de las fortalezas. Y las amenazas y oportunidades se refieren a factores externos específicamente. Entonces las amenazas son esos factores externos que pueden limitar o afectar la consecución de nuestros objetivos, y las oportunidades, que es la parte más importante de este análisis DAFO, son esos factores externos que pueden darnos una ventaja competitiva. Aquí tengo algunos ejemplos. Por ejemplo, durante ese proceso de análisis empiezan ustedes a escribir con base en lo que ya han investigado cuáles son esas debilidades que ustedes tienen. Entonces, por ejemplo, la página web no está optimizada para convertir las visitas. O puede que no exista una estrategia de redes sociales o social media, como lo llaman también en el entorno del marketing. Puede que no exista en absoluto, entonces obviamente es una debilidad para ustedes. De pronto no hay una estrategia de contenidos definida, es decir, no se ha creado un blog corporativo y no hay entonces unos contenidos propios de la empresa que estén orientados a sus potenciales clientes. Eso sería otra debilidad que tendrían. Y las fortalezas, tenemos como ejemplo que, por ejemplo, supongamos ustedes tienen un excelente servicio al cliente, vendría siendo una fortaleza. En todas las encuestas que han realizado, los niveles de satisfacción de sus clientes son muy altos y ustedes ofrecen un trato personal e individualizado. Entonces eso es todo esto que forma parte de atención al cliente. En general, vendría siendo la fortaleza, las fortalezas que ustedes tendrían. En cuanto a las amenazas, unos ejemplos de amenazas, por ejemplo, son que las empresas competidoras
tengan una estrategia de social media muy fuerte. Entonces ya saben ustedes que por lo menos van a tener que crear una estrategia de social media que se acerque a lo que tiene su competidor o que incluso lo supere. También puede ser que la página web esté mejor optimizada o que tenga un mejor diseño o que realmente logre generar un mayor número de registros o ventas que lo que ustedes han logrado. Entonces, ahí ya saben ustedes que hay una amenaza. Otra posible amenaza, y esto ocurre mucho, es que su competidor, por ejemplo, esté haciendo pauta en redes sociales, bien sea por Facebook o por Google, y, y ellos tengan, al parecer, un mayor presupuesto que ustedes. Entonces, se enfrentan a una amenaza y a su vez a un reto. Y es que si ellos tienen mayor presupuesto, probablemente van a tener mayor visibilidad con su publicidad. Así que entra dentro de las amenazas. Es posible que entonces su propia publicidad no tenga el alcance que ustedes esperarían. Con base en todo esto entran entonces las oportunidades. Después de todo este análisis empiezan ustedes a determinar cuáles son esas oportunidades que hay con la estrategia de redes sociales. Entonces supongamos que descubren que su competidor no usa muchos videos en redes sociales. Ustedes saben que los videos tienen mayor alcance que una imagen o que un link en una publicación. Y por lo tanto, ustedes determinan que para ganarle a su competidor o para tener mayores oportunidades de alcanzar un público mayor o incluso de volverse virales, pueden empezar a desarrollar, a crear videos. Entonces eso entra dentro de las oportunidades y hará parte eventualmente del desarrollo de la estrategia. También puede que ustedes descubran que sus competidores no tienen un blog o que su blog no está suficientemente bien desarrollado, es un blog sin buenos contenidos o con contenidos que no van orientados al público objetivo de ese competidor. Así que ustedes pueden empezar a desarrollar una estrategia de contenidos propia que cubra ese vacío que ha dejado su competidor. Ese es el análisis DAFO. Después tienen que empezar a definir su público objetivo. Ese público objetivo se define a través de unos perfiles que normalmente llamamos buyer persona. Este es un esquema que muestra de forma muy simplificada cómo funciona esa definición. Y es que por un lado tienen el producto. Ese producto lo pueden comprar diferentes tipos de personas. Cuando hablamos de buyer persona es como esa persona que por sus características es más probable que adquiera ese producto. Normalmente no solo hay un cliente posible, sino que incluso pueden haber 3, 4 tipos de personas que por sus necesidades y características podrían comprar el producto o servicio principal que ustedes ofrecen. Esos 3 o 4 tipos de perfiles, incluso pueden haber más, pueden tener diferentes necesidades. A eso se refiere esta columna de pain principal. Y es, ¿cuál es esa necesidad que tiene ese posible cliente que ustedes van a cubrir? Entonces, supongamos que ese primer buyer persona es una persona con cierto rango de edad. Supongamos que es una persona joven que va entre los 18 y 20 años, 18 y 25 años, que es una persona con unos ingresos aproximados de $1,500 mensuales, que le gusta cierto tipo de música, que le gusta, que lleva a cabo ciertas actividades en su día, que en la mañana, por ejemplo, no toma el transporte público, sino que va en bicicleta, etcétera, etcétera.
estamos definiendo a un posible comprador cuyo rango de edad está entre 18 y 25. Normalmente esto se construye no solamente con base en suposiciones, sino que empezamos a construirlo hablando, haciendo entrevistas con esos clientes que ya tenemos. También lo podemos determinar a través de encuestas. Empezamos a hacer encuestas donde empezamos a construir esos perfiles, empezamos a delimitar esos perfiles y les empezamos a preguntar también, bueno, ¿por qué llegaron a nuestro producto? Entonces la persona le va a decir, en el caso de Workit, por ejemplo, llegué porque soy una persona que le interesa trabajar con G Suite, la suite de Google, de aplicaciones de Google, pero no había encontrado una plataforma de gestión de proyectos que fuera ideal para cubrir mis necesidades. Entonces encontré a Workit, es perfecto, está integrado con G Suite y además ofrece una plataforma de gestión de proyectos. Ese sería un primer buyer persona. Después llega otro buyer persona que de pronto no es tan joven, que ya es un project manager de edad entre 35 y 40 años. ¿Y cuál fue ese dolor principal que esa persona encontró? Esa persona posiblemente se encontró con que ya había usado varias herramientas de project management. Ninguna de ellas le había parecido suficientemente fácil de usar. Quizás no solamente el problema era para él, sino para su equipo. De pronto él, como project manager, sí entendía la plataforma que estaba usando anteriormente, pero las personas de su equipo encontraban muy difícil usar la herramienta. Como lo encontraban muy difícil de usar, empezó a buscar otras herramientas y encontró en Workit la herramienta ideal porque le pareció muy sencilla de usar. Y puede haber un tercer buyer persona, por ejemplo, que ya tenga más de 40 años y que está manejando proyectos muy complejos y que necesita usar un diagrama de Gantt. Y tal vez ya había probado otras herramientas y estas herramientas no eran suficientemente buenas, sobre todo en términos de diagrama de Gantt. Así que terminó llegando a Workit porque el diagrama de Gantt suplía sus necesidades. Entonces tienen que empezar a construir ese público objetivo. Eso les va a ayudar también a delinear su estrategia de redes sociales. Este esquema básico muestra cómo está estructurada la estrategia. Entonces, como pueden ver, arriba está la meta principal, que también podríamos llamar como objetivo general de esa estrategia, que normalmente está definido por una frase muy simple: incrementar las citas, incrementar las visitas, incrementar las ventas. Depende de lo que ustedes estén buscando. Normalmente sí es incrementar las ventas. Después viene un objetivo más específico o varios objetivos más específicos, que esos objetivos específicos ya normalmente van escritos de manera que indican un número, una cifra específica que debemos alcanzar a través de redes sociales. Entonces, en este ejemplo, aumentar en un 20% el número de reservas a través de la web en 6 meses. Como pueden ver, es muy específico, está muy delimitado, está muy claro qué es lo que vamos a lograr a través de esas redes sociales y es lo ideal. Ese objetivo, entre menos vago y entre más específico sea, es mejor, porque así de verdad vamos a poder conocer después si logramos, nos acercamos a ese objetivo o incluso lo superamos. Entonces, la recomendación es que siempre esos objetivos específicos tengan una cifra muy específica a la que se quiere llegar. Entonces, sí, en el caso de Workit, por ejemplo, uno podría decir incrementar el número de registros de nuevos usuarios y el objetivo específico sería aumentar en un 30% el número de registros a través de redes sociales. O también uno podría decir incrementar el número de registros en un 5% con respecto al número de registros globales. Puede ser otro ejemplo. Ya con base en ese objetivo específico, uno desglosa la estrategia en ciertas tácticas. Ya, entonces las tácticas son acciones muy específicas, como vamos a crear artículos de blog que tengan
contenidos orientados a esos potenciales clientes o buyer personas. Vamos a crear anuncios de Facebook Ads que nos permitan llegar a un mayor número de clientes y vamos a hacer unos videotutoriales sencillos para que la gente aprenda cómo se está usando, cómo se puede usar la plataforma o cómo la están usando otros clientes, depende de lo que ustedes quieran. Estas preguntas clave, ténganlas muy en cuenta, son, yo las he delimitado como las preguntas claves que tienen que responder durante el desarrollo de esas estrategias y tácticas. Y es, bueno, ¿qué tácticas o acciones usarán para cumplir con los objetivos? Es la pregunta más básica. ¿Qué oportunidades detectaron en el análisis DAFO? ¿Qué redes sociales utilizarán para llevar a cabo esas tácticas o acciones? ¿Para qué utilizarán cada red social? Recuerden que no todas las redes sociales llegan al mismo público y no todas tienen la misma lógica de funcionamiento, entonces depende de eso. Dependiendo de cada red social también van a depender sus tácticas. Por ejemplo, Instagram en este momento está mucho más orientado a jóvenes entre 18 y 25 años. El espectro se ha ido ampliando un poco y ya está llegando a 30 años. Todos los que son millennials lo están usando. Pero por sus características, cuando la estén usando deben pensar mucho en contenidos gráficos. Su principal función no necesariamente es llevar tráfico, pero sí mostrar los productos de la marca o mostrar la empresa. En el caso de Twitter, para muchas empresas es uno de los canales más importantes de atención al cliente. Entonces, eh, aunque no parezca moverse tanto para algunas empresas, Twitter en muchos casos es el lugar al que llega el cliente o llega el usuario para preguntar por algún problema específico. Cuando se ha caído, por ejemplo, WordCamp, si se ha caído la plataforma por un par de horas, empiezan a llegar usuarios que nos mencionan a través de Twitter y nos preguntan qué está ocurriendo con la plataforma o si se está llevando a cabo una actualización. También nos suelen preguntar por ahí. Y eso pasa con muchas otras empresas de telecomunicaciones, como son Claro, como son Movistar o como son Tigo, por ejemplo, en Colombia. Esas empresas suelen recibir quejas de usuarios de que se les cayó la señal o algo así. Y muchas veces esas empresas, o sea, los asesores que están detrás de esas redes sociales o los community managers que están detrás de esas redes sociales, no solamente deben escuchar al cliente a través de Twitter, sino que normalmente también resuelven la duda o dan las instrucciones para resolver el problema técnico que tengan de inmediato a través de redes sociales, a través de Twitter. Entonces, ¿para qué utilizarán cada red social? Depende mucho también de la lógica que tenga esa red social para su compañía. Después viene una etapa de qué contenidos van a crear y cada cuánto se publicarán. En ese caso, lo que más se recomienda es crear una parrilla de contenidos, una tabla de Excel que les muestre a ustedes por fechas qué tipo de contenidos van a publicar, cuál va a ser ese enunciado que va a ir acompañando el post y cuál va a ser el contenido que van a publicar en cada post. Esto sirve para ir planeando, para tener planeados varios posts, para también diversificar el tipo de contenidos, tener claro qué van a publicar con días de antelación, para estar preparados con contenidos sin importar el día. Pero deben tener en cuenta que la creación de esta parrilla también debe ir acompañada de una dosis de improvisación. Las redes sociales también demandan algo de improvisación. ¿Y a qué me refiero? Puede que ustedes ya tengan planeado toda su parrilla de contenidos para un mes completo. Pero también habrá momentos en que ocurran eventos, circunstancias, acontecimientos específicos
que por coyuntura vale la pena aprovechar en redes sociales. Hay ciertas tendencias en Twitter, por ejemplo, que puede que se ajusten perfecto a lo que su empresa hace. Entonces ahí también entra a ser muy importante que su community manager tenga una gran habilidad de improvisación y que pueda aprovechar esas tendencias y esos momentos en los cuales ustedes podrían publicar un contenido que le pueda interesar a muchas personas en ese momento específico. Recuerden, entre otras cosas, que en el mundo del marketing, si bien el contenido es rey, como dicen muchos, el contexto es Dios. No solamente importa qué contenido están mandando, sino cuándo. El cuándo puede ser más importante. Entonces, aunque tengan una parrilla de contenidos ya estructurada para varios días, recuerden que siempre deben estar pendientes de qué es tendencia, qué no es tendencia y cómo pueden aprovechar esas tendencias para causar mayor impacto. El tono y el lenguaje que usarán en esas redes sociales es supremamente importante. Definirá en gran medida a qué público le quieren llegar a través de una u otra red social y definirá bastante cuál es como el espíritu de la compañía y cómo quieren que eso se refleje a través del lenguaje en redes sociales. Por último, otra cosa que deben resolver cuando están desarrollando esta estrategia es si van a usar pauta. Una recomendación para startups es que si están empezando, si en algún momento tienen el presupuesto, empiecen a utilizar la pauta. El algoritmo tanto de Facebook como de Google, como todos los algoritmos de las diferentes plataformas que hay, están diseñados ciertamente para favorecer el uso de pauta porque es algo que les favorece a ellos. Entonces, si están empezando y no tienen casi seguidores y su nombre todavía no es muy reconocido, el uso de pauta es casi un imperativo para empezar a darse a conocer. No será fácil en las primeras etapas lograr llegar orgánicamente a muchos usuarios, porque en principio ni siquiera tienen muchos seguidores. Entonces la pauta entra a jugar un papel muy relevante en ese proceso de alcanzar un mayor número de personas y un mayor reconocimiento de marca durante esas primeras etapas de su startup. Una vez ustedes han hecho la estrategia y empiezan a ejecutarla, después viene la fase de medición, que es la fase final de esa estrategia. Deben definir unos KPIs o Key Performance Indicators, KPIs en inglés, que son aquellos que le van a permitir a ustedes medir los resultados de la estrategia. Entonces, dentro de esos KPIs puede estar que ustedes van a medir el alcance. Van a determinar que necesitan que ese alcance se incremente en 20-30%, así que su KPI será el alcance. Después de una primera fase donde miden inicialmente qué alcance tienen algunos posts, después de un mes más o menos ya pueden empezar a determinar porcentajes de incremento a los que desean llegar. Entonces como en el primer mes logré un alcance de, supongamos, 5,000 personas. Mi objetivo en este segundo mes va a ser incrementar ese alcance en un 10%. Así que al final del mes deberían haber logrado unos 5,500, un alcance de unos 5,500 usuarios. También puede que su KPI sean las reacciones en la publicación. Si el principal objetivo es dar a conocer la marca, es interactuar con los seguidores, entonces las reacciones podrían ser ese KPI, o incluso en algunos casos podrían ser específicamente los compartidos que tengan las publicaciones o los comentarios, depende de lo que ustedes deseen. En otros casos, su KPI va a ser el incremento en el número de visitas en la página web o un porcentaje de conversiones. ¿Cuántos de esos que terminan visitando la página web a través de redes sociales, a través de un ad de Facebook, terminan convirtiéndose en clientes?
Y por último, puede que uno de sus objetivos sea cumplir con un presupuesto que ustedes tengan. Entonces, no pasarse de ese presupuesto, no superarlo, puede ser uno de los KPIs que ustedes tengan. Eso era todo lo que tenía por contarles en términos de estrategia de redes sociales. Cualquier duda, no duden en preguntar a través de Intercom en WordCap. Mi nombre es Edgar Medina, yo soy el VP de Marketing de WordCap. También he dictado algunas clases de redes sociales en universidades de mi país y espero que este contenido les haya resultado de utilidad. Muchas gracias por estar presentes durante la transmisión y nos veremos en una próxima ocasión.